Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos nuevamente a Jaque a la Mente, como siempre, con René Mayer. ¿Qué tal, René? Buenas tardes a todos. Pues ya saben que este programa se basa en 64 casillas porque está dedicado al ajedrez y a las figuras judías que sembraron este deporte de hitos muy importantes. Por ejemplo, David Bronstein, del cual empezamos a hablar hace un par de semanas y cuya biografía seguiremos trazando hoy mismo, ¿no? Sí, David Bronstein se puede decir que fue una figura que no logró realmente alcanzar la plenitud debido a su carácter, a su forma de concebir el juego, porque perdió, hemos visto la última vez, el campeonato del mundo, empatado con Mikhail Botvinnik en 1951, y Botvinnik retuvo su título. Uh-huh. Y después ya no tuvo ocasiones debido a la mala suerte, a los aleas del destino, no se sabe muy bien. Ahora, Kasparov, según Kasparov, él debía haber vencido a Botvinnik en su época cumbre, que eran los años 50, y no lo logró. Entonces ya, claro, después no volvería a estar tan cerca del título, David Bronstein. Y lo prefería así, casi, porque decía que con su personalidad libre y artística, pues esto le hubiera granjeado la animadversión de la burocracia soviética. Él se sentía más libre para crear, sino... Para poder disfrutar también. Para poder disfrutar del ajedrez. Su concepto del ajedrez era el de un arte y una ciencia. Y él, un hombre muy peculiar, y un anti-Botvinnik, se puede decir, que era, hemos visto, un científico del tablero y un hombre del aparato soviético. Uh-huh. Bronstein iba a su aire, siempre fue a su aire. Y entonces, bueno, el artista, que se ve libre de crear lo que le apetece, y estos, algunos piensan que David Bronstein fue obligado a perder ante Mikhail Botvinnik. Esas eran estrategias que eran frecuentes en aquella época. Uh-huh. Había que ceder ante el favorito del sistema. Uh-huh. Y dicen que lo obligaron a perder. No está confirmado. Él nunca lo dejó muy claro, este aspecto, pero él admitió que estaba sometido a una fuerte presión psicológica, desde luego, pero que él podía elegir qué hacer, eso sí. Entonces ya después de 1951, su carrera ya pues pasa por altibajos, aunque sigue siendo uno de los jugadores más fuertes de la Unión Soviética. Así pues, hay un famoso torneo de candidatos. Ya en el 51 ya había torneos de candidatos para el campeonato mundial. Ya no era la regla antigua de elegir un campeón al dedo, uh-huh, sino que ya había todas unas normas muy estrictas para competir en torneos zonales, interzonales y acudir al torneo de candidatos al campeonato mundial, ¿no? Y en el famoso torneo de candidatos de Zurich, Suiza, de 1953, quedó empatado segundo a cuarto con Keres y Reshevsky. Entonces no estuvo después calificado para el interzonal de 1955 en Gotemburgo, Suecia, que ganó imbatido, pero tuvo un resultado peor en el 56, en el candidato de Ámsterdam, quedó tercero a séptimo detrás de Smyslov y del estonio Keres, Paul Keres, que llaman el
el campeón sin corona, porque este es otro que tenía madera para ser campeón del mundo, pero nunca materializó este sueño, siempre quedaba segundo. En fin, pues a Bronstein le pasó otro tanto, se puede decir. Luego se calificó para el Interzonal del 58, tras ser tercero en el campeonato de la URSS de Riga en 1959, y ser tercero en el campeonato de la URSS es una hazaña. Era un campeonato fortísimo. El campeonato de la URSS era a veces más sí, duro que el campeonato del mundo. Sí, bueno, es que o por el estilo, porque de verdad... ahí estaban todos. Estaban todos. En aquella época, en los años 50 hasta los 60 y tantos, hasta la llegada de Fischer, Rusia era el país absoluto, cumbre que dominaba todo el escenario mundial, porque además la Unión Soviética tenía los Komsomolsk, las escuelas para jóvenes, detectaban jóvenes valores ya desde muy temprano, como le pasó a Kasparov. Y tenían todo el sistema montado para propiciar. Sí, para además poner los medios, tenían los medios económicos y burocráticos para detectar a los jóvenes valores y enseñarles, criarlos, educarlos y que rindieran al máximo. La escuela soviética era famosísima, era la escuela de formación. Como en otro terreno, por ejemplo, el de la danza clásica, ¿no? Que enseguida, con 5 años ya sabían y ya se lo llevaban. Sí, porque había medios para ello. Había un departamento del Ministerio de Deportes que tenía dinero para financiar todas estas formaciones de jóvenes y, desde luego, Occidente no podía competir. En Occidente no había tales estructuras. Eso es muy importante. Lo utilizaban como arma ideológica, también de propaganda, para demostrar que el sistema soviético era el mejor. Bueno, llegamos al Interzonal de Portorož de 1958. Portorož es un puerto de Eslovenia. Eslovenia casi no tiene costa, pero tiene unas pocas ciudades en la costa adriática, y Portorož es un sitio turístico donde hubo varias veces torneos ajedrecísticos. Bueno, no acertó a calificarse en el candidato de 1959 por solo medio punto, y fue bastante trágico. Perdió ante un rival inferior que era un filipino, se llamaba Tan. ¿Y por qué? Pues en medio de su partida se desató una tormenta. Hubo un corte de corriente, esto le hizo perder la concentración y la partida. Perdió y por medio punto no se calificó. Mala suerte. Mala suerte y bueno, tampoco se calificó en el ciclo del 62. En el Interzonal de 64 en Ámsterdam ya tenía 40 años, y 40 años ya es bastante para un jugador de ajedrez. Se sabe que la época cumbre del ajedrecista es de los 20 a los, bueno, hoy en día desde los 15 hasta los 30. Después la energía que requiere el juego no es disponible. Para gente de 40 o 50 años ya es mucho más difícil alcanzar la concentración y la disponibilidad de energía para competir al máximo nivel, claro. Yo, por ejemplo, que he ido ahora al Campeonato Mundial de Veteranos, hay todo tipo de vejetes, Hay también un torneo para 50 años, hay 2 torneos, uno para mayores de 50 y otro para mayores. Y se ve que hay gente que resiste muy bien. Claro, el torneo es fuerte, pero no es el nivel de de la top. Claro, la misma gente que ahora tiene 50, cuando tenían 25 seguramente rendían más. Sí, muchos maestros
había ahí muchos maestros que yo conocí como fortísimos jugadores en su juventud y ahora tienen pues 200, 300 puntos elos menos, que es el rating, pero siguen jugando muy bien, claro. Son muy peligrosos, pero claro, depende de con quién, ¿eh? Entre veteranos no hay tanto problema porque todos están en el mismo barco. Y bueno, pues aquí tenemos a Bronstein a los 40 años. Lo hizo muy bien en el Internacional de Ámsterdam, pero las reglas de la FIDE solo admitían a 3 soviéticos. Y él terminó detrás de Smyslov, Tal, del cual hablaremos, y de Spassky. Con lo cual no pudo ya competir en el ciclo mundial. Y el último internacional lo jugó a los 49 años en Brasil, en Petrópolis. Y esto fue el final de su carrera, digamos, a nivel mundial, lo cual no quiere decir que dejara de jugar. Al contrario, tiene una lista de éxitos profesionales muy extensa. Se sabe, por ejemplo, en el campeonato de la URSS, como cabía esperar, quedó primero con Kotov en el 48, primero con Smyslov en el 49, segundo en el 57, en el 64, 65, y ganó el Campeonato Mundial de Estudiantes de Liverpool en 1952. Claro, tenía 28 años entonces. Fue primero con Mark Taimanov, que era, además de un gran maestro, un pianista excelso, que vivía casi profesionalmente de la música con su mujer. Acaba de morir hace poco. Bueno, ganó 6 veces el Campeonato de Moscú. Representó a la URSS en las Olimpiadas de 52, 54, 56, 58. Y un dato significativo es que tan solo perdió una partida de las 49 que disputó en el marco de las Olimpiadas. Eso demuestra bastante la fuerza de su juego creativo. Y bueno, después hubo también victorias. En Hastings, en Inglaterra, fue primero en 53, en Belgrado en el 54, en Gotha en 57, en Moscú 59, y la última, digamos, disputa que se le conoce a nivel internacional fue en Budapest en 1977 y Jurmala en el Báltico, en una ciudad de Letonia, creo, en Jurmala, que es una ciudad turística, fue su último triunfo. Cabe decir que Bronstein fue un excelente periodista. Trabajó para Izvestia, el periódico de mayor tirada sí, de la en la sección de ajedrez que leían millones de lectores. Y tiene un libro sobre el torneo de candidatos de Zurich de 1953, que es entre los más vendidos y más famosos libros de ajedrez. El torneo de candidatos, que aconsejo a los oyentes si quieren hojear un libro de ajedrez inteligente y muy instructivo, muy bien comentado. Tenía una visión romántica del ajedrez que se ha ido perdiendo, claro, porque el romanticismo da no va lugar, con los tiempos modernos. No va con los tiempos del ordenador. Ha ido perdiendo con la llegada de los ordenadores. Por ejemplo, él practicaba el gambito de rey, que era el sacrificio de un peón, que estaba muy de moda en el siglo XIX, el ajedrez romántico. Pues él lo jugaba todavía, pero estas aperturas frente a un análisis riguroso, pues no están refutadas, pero
no son lo mejor para luchar hoy en día. No tienen la por la misma victoria. efectividad que antes. No, entonces hay demasiada información y son más azarosas. Bueno, él mejoró mucho defensas como la India de Rey, que no gozaba de mucha fama. Él le dio un nuevo vigor colaborando con los grandes maestros Geller y Boleslavsky. Y bueno, era un espíritu libre, Bronstein, se puede decir, porque el oyente habrá oído hablar del caso de Víctor Korchnoi, que pidió asilo, bueno, se refugió en Suiza o en Holanda, no sé muy bien, harto de que lo marginaran los soviéticos, y hicieron circular una carta que todo el mundo debía firmar para denunciar la huida de este gran ajedrecista de la Unión Soviética. Él se negó a firmar. Y a partir de ahí, pues, le quitaron su pensión estatal, lo marginaron durante no sé cuánto tiempo, 1 año o 2, en los torneos. En fin, él seguía, un hombre muy... De principios. De principios y es admirable, digamos, su actitud frente al ajedrez, frente a la vida, siempre creando. Y tuvo muy buenos inventos. Por ejemplo, él fue quien ideó en 1973 la costumbre actual en los relojes digitales de añadir unos segundos, suele ser unos 30 segundos, con cada jugada que haces. ¿Por qué? Antiguamente uno tenía un tiempo limitado, 40 jugadas, 2 horas y media, y después le daban 16 jugadas por cada hora. Si no cumplías este número de jugadas, perdías por reloj, por tiempo, aunque tuvieras una posición ganadora. Entonces, la innovación de Bronstein fue muy importante y es la que se practica actualmente. Es decir, no es lógico que una persona tenga una posición ganadora y no alcance a ganar porque no tiene el tiempo mínimo. Entonces, cada jugada que haces hoy en día te añaden 30 segundos. De modo que si tienes una posición ganadora y juegas rápido, puedes... acumular tiempo. No, puedes seguir alcanzar la victoria y no perder por tiempo. No es una cantidad de tiempo limitada, sino, claro, hay que jugar rápida. Sí, medio minuto. Sí, por ejemplo, si yo pienso con el tiempo de mi adversario y veo la jugada que tengo que hacer, porque es casi mecánica, la hago en 3 segundos, me añaden 30. A la siguiente otra vez me van a añadir 20 y tantos segundos más y así recupero tiempo y puedo terminar la partida, llevar la victoria a buen fin. Entonces, nada más decir que su punto débil era obviamente los finales, lo decía Botvinnik ya. Él casi no llegaba mucho a los finales, tenía un juego tan dinámico y tan agresivo que por ataque ganaba las partidas en el medio juego. Sin embargo, en los finales ya su nivel, su técnica empeoraba. Murió el 5 de diciembre del 2006 en Minsk, en Bielorrusia, problemas de tensión, de presión sanguínea. Y para terminar, voy a citar para los oyentes que tengan un tablero y sepan de ajedrez, voy a mencionarles la famosa partida de 1962 que jugó en Leningrado, en el match Moscú-Leningrado, y le ganó a Korchnoi, al brillante Korchnoi. Bronstein decía que era la mejor combinación que había jugado en su vida. Entonces, si quieren apuntar la posición, le toca a las blancas, es la jugada 39. Las blancas que lleva Bronstein, pues está el rey en H2, la dama en B8,
B de burro, la torre en H8 y los peones están en B2, G2 y G4. Las negras de Víctor Korchnoi, el rey está en G6, la dama en F3, atacado por el peón blanco pero clavado por la torre D2 de Korchnoi, tiene una torre negra en D2 y 3 peones B3, G7 y H6. En ese momento Bronstein vio una combinación ocultísima que lleva a la victoria, lleva al mate en 2 combinaciones o a la ganancia de la dama negra. Se trata de 39, torre por peón H6, jaque, un sacrificio sorprendente que elimina todo, pone fin a toda la lucha. Una torre en una posición tensísima donde Korchnoi ya amenazaba mate, pero él llega antes gracias a este sacrificio. Los que quieran ver las partidas pueden verlas hay un sitio en internet que es chessgames.com, donde buscando Bronstein la pueden encontrar todas las partidas. Y los que quieran comprar el libro de Zurich, en Madrid hay una tienda de ajedrez que se llama La Casa del Ajedrez, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre de la calle. Bueno, con que pongan ese nombre sí, en internet. La Casa del Ajedrez en internet está en la zona de Barquillo del Ministerio de Cultura, en el número 39 de... No recuerdo. ¿Los Madrazos no? ¿Los Madrazos? No es Los Madrazos, es otra dirección, con San no sé qué, pero bueno buscando la casa del ajedrez.com encontrarán la dirección y si quieren hacer una compra de cualquier material, ahí es un sitio recomendable para comprar todos aquellos que se interesan por el ajedrez. Sí. Hoy nos hemos interesado por la vida de David Bronstein, del cual hemos cerrado el capítulo en esta ocasión y dentro de 2 semanas volveremos con un nuevo personaje. Muchas gracias, René, por habernos acercado a esta figura, a este ser tan creativo, tan artístico de lo que significó el ajedrez. Muy bien.